El tiempo corre, las horas se tragaron los días y los días fueron deglutidos por los años. Y hoy nos encontramos aquí para recordar que se cumplen 22 años del atentado a la AMIA. Coincidentemente, hoy es lunes 18 de julio, como lo fue aquella fatídica mañana de 1994. Resulta doloroso e incomprensible tener que recordar al mismo tiempo 22 años de impunidad. Es como que lo que cubrió el negro humo de la bomba terrorista aún sigue flotando, tapando la luz y la verdad. Para los familiares de las víctimas, el atentado a la AMIA también significó el adiós a nosotros mismos. Adiós a las risas de una familia reunida. Adiós a los abrazos y a los besos que ellos nos daban. Adiós a las razones para todas las alegrías. Adiós a todo aquello que nos hacía más cálida la vida. 22 años. Las hojas de los archivos de la causa AMIA, todas contaminadas, ya deben tener olor a viejo después de tantos años. Años y años que luchamos en la más completa impunidad. Hojas que nos generaron repentinas esperanzas y catastróficos desengaños. 85 víctimas inocentes conocieron el sonido que hacía la vida cuando se marchaba. Viajaron sin pasaportes desde un aeropuerto forzoso en plena calle Pasteur a un último viaje jamás planeado. Perdieron sueños, trabajos, proyectos, hijos por venir. Les arrebataron la creencia de que la vida es una fuente de maravillosas promesas. Hace 22 años que están muertos y sus verdugos están libres. La justicia trastabilla en un proceso con más sombras que luces, porque hasta ahora ningún gobierno pudo esclarecer el atentado. Ni siquiera se pudo cambiar la escenografía desplegada frente a instituciones judías después del 18 de julio de 1994. Los pilotes de cemento que avergüenzan la democracia son una clara demostración de lo que no se hizo, pues fueron puestos como contención para las bestias, pero permanecen como símbolo de que las bestias siguen libres. La impotencia y la desilusión nos empujan a reclamar cada día que se detenga a los instigadores y culpables de esta barbarie y se los condene con todo el rigor de la ley. Las noticias del mundo son desoladoras. Las personas hubiesen tenido que dar un paso hacia la tolerancia, pero muchos avanzaron aún más en su camino del odio y así se sigue imponiendo lo que nos sacude a los verdaderamente humanos, el terrorismo. Un terrorismo que une a Dios con el odio y se ufana del pánico que siembra. Fanáticos con turbante o sin él tienen al terror en sus manos. Matan y matan porque la trinchera de su guerra es el mundo. Días atrás, la locura asesina desató su furia en Niza, Francia. Nuestra solidaridad para con las familias de las víctimas. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Los habitantes del mundo estamos tan amenazados que cada noche, al terminar un día más, si seguimos con vida, nos consideramos sobrevivientes. Celebramos la decisión del actual gobierno nacional de confirmar la nulidad del pacto con Irán. Con esta decisión, el memorándum con Irán ya no tendrá vigencia para ser aplicado.
Siguen en pie los pedidos de captura para los funcionarios iraníes sospechados de haber planificado y llevado a cabo el atentado contra la AMIA. Un memorándum inconstitucional que subestima el dolor, pasa por encima de 85 víctimas inocentes y desestima la trágica circunstancia de sus muertes. Nos preguntamos, ¿qué había detrás de ese memorándum? ¿Cuál fue el apuro maratónico para convertirlo en ley? Irán jamás pondrá a disposición de la justicia argentina a ninguno de los acusados. Nos están poniendo el cartel de la consagración de la impunidad, haciendo oídos sordos a los que clamamos por justicia para tantas víctimas silenciadas por la furia irracional de un fundamentalismo sangriento. Montesquieu escribió, no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes con apariencia de justicia, cuando esa apariencia no es justicia. Cuando la justicia está ensangrentada y acepta la impunidad, no es justicia, es corrupción. Queremos una justicia independiente, con jueces probos, idóneos, comprometidos y eficaces, que bajo presión o sin ella cumplan con su deber. No puede existir una sociedad sin justicia. Sin ella, la sociedad se enferma y se degrada. Desde el exterior, consideran que Argentina no está en condiciones de proveer justicia, ni para resolver un atentado terrorista, ni para esclarecer la muerte de un fiscal. Triste concepto. Hoy se cumple 1 año y medio de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman. Es la muerte política más importante en los años de democracia y seguirá siendo una indeseable herencia para cualquier gobierno mientras no se sepa la verdad. Hubo desidia al no haber protegido al fiscal. Sigue habiendo desidia ante los manoseos que significan retrocesos y no avances en esa causa. Hubo inhumanidad con su muerte y después de ella. Es curioso observar que hasta 5 días antes de su muerte, a ningún funcionario del anterior gobierno se le ocurrió denostar a Nisman. Y luego que éste efectuara su denuncia y apareciera asesinado en su casa, descubrieron que era el peor de los seres humanos. Estaban tan ocupados en hacer de detectives que hasta se olvidaron de enviar a la familia del fiscal las condolencias formales. Hubo mucha inhumanidad después de su muerte al defenestrar su imagen y su persona. Y más inhumanidad aún sabiendo que los muertos no se pueden defender. Hace unas semanas escuchamos un exabrupto por parte del exministro Agustín Rossi, cuando manifestó sentirse perseguido, comparando su presunta sensación con la persecución sufrida por los judíos a manos de los nazis. Señor Rossi, aparte de insultar la memoria de los muertos en el Holocausto, de lo que usted se debió disculpar y no nos consta que lo haya hecho, le queremos aclarar lo siguiente. Los judíos fueron perseguidos y aniquilados solo por ser judíos y no por ser acusados de corruptos y ladrones. También pareciera que hay persecuciones buenas y persecuciones malas. Si alguien lo persigue a usted o a alguna persona de su grupo político, es una persecución mala.
Pero la persecución que ustedes hicieron a un fiscal de la República cuando ya estaba muerto fue una persecución buena. Durante el mes de junio de este año ocurrieron en el mundo 4 grandes atentados terroristas. Fueron en Somalia, Estambul, Orlando y Tel Aviv. Nuestro país condenó como corresponde cada uno de esos atentados por medio de comunicados oficiales emitidos por la Cancillería. Llama la atención que los comunicados emitidos por Argentina hacen referencia a atentados terroristas en 3 de ellos, salvo el que se perpetró en el mercado Sarona en Tel Aviv, donde la Cancillería hace referencia a un ataque armado, no mencionando las palabras atentado terrorista. Señora Canciller, los 4 fueron ataques armados y los 4 fueron atentados terroristas. Esperamos que haya sido solo un error en la terminología utilizada y no un análisis distinto de lo que es un atentado terrorista según el lugar donde sucede. Los años transformadores de rostros hace que nos preguntemos, ¿cómo sería cada una de las víctimas después de tanto tiempo? Hubiese sido maravilloso poder compartir las distintas etapas de sus vidas. Serían profesionales de éxito, hubiesen cumplido sus sueños, ¿acaso se sentirían frustrados? Todavía nos permitimos soñar. Pura imaginación. Nunca cambiaron sus imágenes. Sus rostros quedaron congelados en fotos que atesoramos con amor. La justicia que se merecen está tan muerta como todos ellos, mientras los familiares vivimos esa desesperante sensación del que ve burlados sus principios y sus valores. Tienen el derecho humano a tener justicia. Hoy observamos la destrucción ética y moral de muchas organizaciones de derechos humanos que hasta hace un tiempo prestigiaban a nuestro país. Los derechos humanos deben ser universales y pluralistas, sin distensión de credos ni de condición social. Si no es así, no son derechos humanos, son una estafa. Ayudar a esclarecer el atentado a la AMIA es una obligación del Estado. Es la ambición de todas las personas de bien, menos para los que dejaron depositado su corazón junto a sus bienes mal adquiridos en cajas fuertes de bancos o en otros lugares inimaginables para cualquier conciencia limpia. Sigue desarrollándose el juicio por encubrimiento, un juicio con más oscuros que claros, donde se juzga a quienes deberían haber hecho mucho y no hicieron nada, y a otros que hicieron lo que no deberían haber hecho. Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, como cualquier persona, sabemos de la importancia de un abrazo. El abrazo protege, reconforta.